Y esta tarde vamos a hablar de lo que es el verdadero control del proceso. Y para eso, para que nos explique lo que es trabajar por procesos y llevar un control de ese proceso, invitamos del despacho de empresa inteligente de ISEI a Lucía Basurto para que nos explique cómo trabajan ellos, qué es lo que nos recomiendan. Lucía, bienvenida. Muchas de gracias. nuevo. Muchas gracias. Pues, trabajar por procesos. ¿Qué es? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de lo que acabas de escuchar ahorita que acabo de mencionar? Muy bien. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos los directivos ahora? Ustedes que dan asesoría a las empresas, ¿qué se encuentran? Pues como bien lo mencionabas, todas los directivos, las personas que tenemos gente a nuestro cargo, creemos que trabajamos por procesos, pero lo más triste es que creemos que el control lo tenemos nosotros. Ajá. Es decir, el líder, el jefe, el gerente o el encargado de cada una de estas áreas, siendo que no es así. Lo primero que tendríamos que ubicar es, en otras ocasiones hemos platicado un poquito del concepto de procesos. Exactamente. Sí. Sí, en otros programas contigo y con otros colaboradores de ISEI. Sí. Lo hemos platicado, aquí en Salud Empresarial, ¿no? Así es. Entonces, cuando hablamos de que una empresa trabaja por procesos, es cuando el área, cuando el departamento o el grupo de personas generan rendimientos que pueden ser productos o pueden ser servicios. Ok. ¿Sí? El detalle aquí es que normalmente las estructuras o cuando una empresa crece, el control del proceso erróneamente se cree que se va con el director o con los niveles cuando empezamos a alejarnos del proceso. Y el verdadero control queda en manos de los colaboradores, de los operativos, de los mecánicos en el taller, de las personas. Del obrero en sí, vamos, en algunos procesos de industrialización. Sí. Así es. Entonces, el detalle es que seguimos trabajando o seguimos capacitando, formando a los responsables, a los encargados, siendo que quienes generan el valor o quienes tienen el verdadero control del rendimiento que le vamos a entregar al cliente, sea interno o sea externo, es el colaborador, el personal operativo. Cuando realmente, ¿quién debe de ser el que lleve el control? Debe de ser el equipo completo, pero cuando cerramos un proceso. A ver, explícanos un poquito más aquí, porque para que nos entienda bien nuestro público. Bien, les decía, el proceso es el que genera un servicio o un producto. ¿Sí? Si en la empresa estamos tan fragmentados que yo hago pedacitos, que producción hace una partecita, sí, logística hace otra partecita, o sea, cada uno de nosotros hacemos una parte del proceso, pero no lo cerramos, el control está disperso entre todas las áreas. Eso es lo que pasa en la departamentalización, porque su nombre lo dice, una parte, un departamentito. Sí, están apartados. Estamos apartados de lo que es el proceso en sí. Sí. Yo nomás hago la pintura, por decir algo, nada más. Sí, y eso es normalmente cuando el diseño de la empresa o el diseño de la estructura está hecha por funciones, está hecha por departamentos, no por procesos. ¿Sí? Okay. Cuando está así, es una departamentalización. Sí, así es. Y lo que se busca es que trabajemos por procesos, porque el problema de trabajar en fragmentados o en departamentos o todos separados y que cada área, cada departamento tenga una partecita, es lo primero, nadie conoce el proceso completo. O sea, a lo mejor yo hago una actividad que no entiendo para qué la hago. Sí, y eso es muy común. Exacto. Cómo lo recibe mi cliente, ya sea interno o sea externo. Y obviamente, en consecuencia, es poca el interés, tanto o el desarrollo que yo puedo tener,
o la mejora que le puedo hacer a la actividad porque no entiendo el alcance. O sea, sé que le tengo que poner el líquido azul al alimento, pero ¿por qué? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? No lo sé porque yo sé que le tengo que poner el líquido azul. Entonces, cuando le paso el líquido azul se lo doy a mi compañero y mi compañero hace no sé qué, otra actividad. Y él no sabe lo que... otros insumos que tampoco sabe para qué. Exacto. Entonces, quienes tienen el control del proceso, o sea, yo colaborador, yo trabajador de la organización, no conozco, no entiendo, y a veces vamos y capacitamos a los que no entienden ni controlan el proceso, y obviamente pues el resultado es muy evidente, fallas en los productos, en la calidad, en el nivel de satisfacción y una serie de cosas que en el mejor de los casos estamos produciendo resultados a pesar de la gente, pero normalmente es que yo ni siquiera entiendo cómo contribuyo en ese resultado. Exacto. Y quienes van y dan resultados no controlan el proceso, y quienes controlamos el proceso no entendemos para qué estamos haciendo las cosas, y pues se hace una maraña interesante, ¿no? Pues muy interesante esto que nos estás comentando, Lucía, porque eso es muy común y pasa muy seguido, ¿no? Por ejemplo, ahí estamos viendo en esta lámina, pues aquí es retomar todavía el tema de control al que te refieres. ¿Cómo controlan el proceso si no lo conocen? ¿Cómo le hacen? O sea, sí, el que yo no conozca el proceso, o sea, quienes realizan el proceso no lo conozcan, por ejemplo, otra vez volviendo al ejemplo del taller mecánico. Si yo mecánico nomás me especializo en cierta actividad, exacto, pero no conozco ni el carro, ni tengo contacto con el cliente, ni conozco a lo mejor las funciones adicionales. De entrada, pues tenemos procesos llenos de desperdicios. Otra vez, quienes controlan no conocen el proceso y viceversa. No tengo control del resultado, no entiendo el resultado, no entiendo a mi cliente. Cada área incluso se afecta el clima porque, oye, pues pásame la pieza así, pero ni siquiera, como no entiendo ni para qué se construye o para qué se utiliza, pues se empieza a perder mucho la dinámica también o la relación entre las áreas. Fíjate que me estás recordando ahorita dos sucesos, dos experiencias con dos compañías que pasaba eso que nos estás mencionando, que esta persona hacía unas piezas muy sofisticadas, especializadas, para que en la siguiente etapa le llegaran esas piezas, pero tenía que ir con una precisión, porque el otro decía, bueno, salió chuequita, pero pues no creo que afecte. La pasaba ya, el que la recibía decía, bueno, salió chueca, pero no sé, exactamente no sé para qué servirá, bueno, y si la ajusto aquí, le pego una limadita y la... Pero cuando ya estaba el producto terminado, aquello no funcionaba correctamente y se botaba y no entendían por qué. Precisamente porque el colaborador que tenía que hacer la pieza de determinadas medidas no las hacía correctamente, el que seguía tampoco, porque no sabían que al final de cuentas eso permitía que el motor funcionara y no se botaran, porque si había cierto error, fracasaba. Fíjate que contrario a lo que pudiera pensarse, esto no nomás afecta a una empresa industrial o una economía de línea, eso afecta a cualquier tipo de organización, sea del índole industrial o sea de servicios, de comercio, cualquier tipo de organización se puede ver afectada por ello. Y retomando el ejemplo que mencionabas ahorita, por eso decimos que si yo controlo el proceso, por lo tanto, a mí, que primero pues estructurarnos obviamente por procesos, que yo creo que ha sido ese un planteamiento que lo hemos repetido en N ocasiones, pero al que lo controla hay que capacitarlo, o sea... Sí, yo sí lo entiendo, no sé si me lo capta el público allá en su casa, pero sí, hay que capacitarlo en lo que es
y por qué lo tiene que hacer. Sí, así es. O sea, decimos que a la actividad, a lo mejor de cortar esa pieza que tomabas ahorita el ejemplo, hay que inyectarle conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿no? Claro. Para que quien la hace entienda por qué tiene que estar perfectamente las medidas o qué es lo que sigue después, por qué se utiliza ese material y en consecuencia pueda mejorar el proceso. Sí, claro. O sea, aquí estamos hablando, señores, de lo que tenemos que hacer nosotros como supervisores, sí, como encargados de procesos y cómo involucrar a los colaboradores. Los colaboradores no son gente extraña, no son herramientas, pues, son personas que, bien lo dijiste, tienen valores, tienen actitudes, tienen conocimientos, habilidades, pues que hay que explotarlas para que él se desarrolle plenamente en lo que está haciendo y ustedes como empresa minimizar mermas, sí, minimizar rechazos por los clientes, por los controles de calidad y no solamente, como bien decía ahorita Lucía, en la cuestión industrial, en servicios, parece que no, pero sí también hay que supervisar el sí, proceso del servicio y de eso quiero que nos platiques ahorita después del corte cómo un control de servicios. Me voy a salir un poquito, ¿ok? Muy bien, claro. Vamos a ir un corte, jóvenes compañeros, volvemos en un minuto, no se vayan, están apareciendo en pantalla nuestros teléfonos, nuestros correos, por si ustedes quieren algún comentario, una duda, si tienen por ahí, pues háganoslo llegar, daremos respuesta a sus preguntas. No se vayan, volvemos en un minuto. Continuamos con este tema, el verdadero control de los procesos. Y ahorita antes de entrar al aire platicaba con Lucía para que nos diera ejemplos de lo que es el control de procesos en servicios, porque ahí es más difícil detectar el no tener un control en un proceso de servicios. Y le hablaba yo, Lucía, aquí presente, en lo que es un proceso de ventas, que ahí siento yo que mucha gente pierde el control porque dice, pues se está vendiendo, pero luego se le caen las ventas, era el vendedor número 1 y después en el suelo, sí, ¿qué te pasó? Y regañamos al vendedor cuando es un proceso. Sí. A ver, ayúdanos aquí. Así es. Pues es que de entrada las ventas en sí no es un proceso completo. El proceso debería ser error que tenemos muy común. Sí, debería ser la comercialización. ¿Por qué? Porque el vendedor no está solo, o sea, vende productos o vende servicios en el caso que estamos utilizando. Entonces, si el vendedor no entiende el proceso, aunque conozca mucho del producto, luego, por ejemplo, se enfrenta a la situación de crédito y cobranza, o sea, yo vendo, pero como no cobro, ya no le puedo soltar más cartera porque no entiendo la mecánica de, pues si detonas una venta, pues obviamente hay que cobrar la factura. Exacto. También está la relación de lo que cuando entregas el producto, porque si yo vendedor voy y abro plaza con un cliente, ajá, pero al momento de entregarle el servicio no queda satisfecho, claro que no va a volver a comprar. Exactamente. Entonces, todo eso tiene que entender el proceso de comercialización de un servicio. Todo lo que es desde el momento en que negociamos o presentamos el servicio al cliente o la propuesta de valor o cómo vamos a satisfacer su necesidad hasta que se cierre el ciclo con la cobranza. Porque te voy a decir un caso muy, muy común que sucede en ventas, ¿no? El vendedor dice, no, pues ¿cómo quieren que vendas si no me dan, llego con el cliente y el cliente pide 30 días o pide 40 días de crédito y la compañía no me lo quiere dar, a ver que quiere un descuento y yo no me dan margen de operación porque hay un desconocimiento. Sí. O hay una falta de alineación del proceso completo. O sea, estamos departamentalizando y poniendo a los vendedores solos, exacto, a los compradores solos,
a crédito y cobranza independiente, y nadie al de compra solo. Al de compra solo. Lo peor es todavía que a veces los compradores en su vida han entrado al almacén, no conocen los productos que están comprando, Ajá. no entienden que ni siquiera las dimensiones de las cajas que van a llegar al almacén. Entonces, no conocen el proceso. Yo no digo que sean multifunciones de ninguna manera. Ok. Pero sí deben de tener cierto conocimiento del proceso, y en la medida de lo posible se debe de cerrar las personas que somos partícipes de entregar ese producto o ese servicio al cliente, o tenemos que tener una relación interna como cliente-proveedor interno, brindándonos servicios internos que podamos controlar y que podamos sobre todo mejorar. Sí, qué interesante eso que nos estás platicando, y aquí me estoy dando cuenta que muchos de estos errores, porque son errores que cometemos y a menudo, día con día, ahí están, y el gerente, el supervisor, el encargado, desconoce y como que entra en un conflicto de decir, bueno, ¿quién controla esto? O sea, como dice ahí, ¿no? ¿Quiénes controlan el proceso? ¿A quién le rindo cuentas? ¿O a quién le pido ayuda? ¿Qué hago? ¿El vendedor? ¿El de compras? Pues si pedí esto y no sale, ¿qué pasó? Si el mes pasado vendimos 100 cajas y ahorita pedimos otra vez 100 y han salido 10 y ya está por terminarse el mes. ¿Qué está pasando? Pues muchos errores donde queda insatisfecho el cliente, tú me corriges, vienen y no vuelve a comprar. Sí, eso es por la fragmentación de los procesos que hay por departamentalizar, o sea, poner a todas las cajeras juntas, a todos los demostradores juntos, o sea, aislados. Sí, hacer departamentos por funciones, no por puestos. Entonces las cajeras conocen a profundidad las funciones de la caja, las funciones o las actividades que va a realizar una cajera, pero no entienden de clientes, no son capaces de darte una recomendación de algún producto o de algún servicio. Exacto. O sea, el error está en el diseño de la estructura, pero esa es una situación que tampoco podemos culpar a los gerentes o a los líderes de departamento. Porque así lo hemos hecho y así se ha venido haciendo. En la administración, en la carrera, pasado. sí nos enseñaron, y pues nosotros seguimos con la tendencia. Ahí en la lámina decía ahorita que los que controlan el proceso deben de rendir cuentas y los que piden cuentas deben de permitir operar. Esto es algo bastante común. Por ahí también salió una lámina de una estructura funcional, de una estructura donde están estructurados por jerarquías. Si vemos ahí, suponiendo que un área es compras, el otro es ventas, almacenes y demás, ¿quién conoce el proceso completo? Pues quienes están en el nivel número 1, quienes aparecen ahí está en la punta de la pirámide. Exacto. Es el único que entiende la interrelación de los departamentos de las áreas y cómo fluye las actividades dentro de la empresa, o sea, cómo los créditos impactan a las ventas, cómo las ventas impactan a la logística, a las compras al almacén y demás, ¿no? Pero hay un pequeño detalle. El número 1 es quien conoce el proceso completo, y quienes tienen el control están en el número 4. Es decir, entre más grande sea la empresa o más grande sea la pirámide, el que conoce va a estar más alejado de quien lo controla. Y erróneamente creemos que los que están en el nivel número 2 o en el nivel número 3 controlan el proceso. Claro que no. No, porque son los que menos conocen. Sí, y aparte, ellos no hacen las actividades, pues. En una empresa de servicios, vamos a decir, mandamos limpiar la alfombra. El gerente, ni el subgerente, ni el encargado va a ir a limpiar la alfombra. No. Va a ir una persona de operación, y si gusta va a saludar a la señora, si no quiere no. Sí. ¿Dónde está la alfombra? ¿Cuál es esta? Sí. Vámonos. Puede ser grosero, puede no seguir el procedimiento, no utilizar las cantidades adecuadas y detonar garantías, porque él es el que controla el proceso. Lo conozca, no lo conozca, tenga la información o esté capacitado y demás,
Él es el que realiza el proceso. Por eso en la frase decimos, quienes controlan el proceso, es decir, yo operadores, yo encargado, o yo colaborador y mi micronegocio debemos de rendir cuentas, y quienes operan los procesos quienes piden cuentas deben de permitir operar. Debes de dejarme hacer mi agenda, quizás qué materiales de limpieza son los más óptimos o los que me han funcionado. Exacto. Modificar mis procedimientos, hacer mejoras a mi proceso, a lo mejor tal o cual, tú tienes un procedimiento establecido, lo estableció alguien que nunca en su vida ha limpiado una alfombra. Entonces ahora que yo estoy limpiando descubrí que primero se hace el paso 3, luego el paso 4, no como tú me lo habías dicho. Así es. ¿Sí? Entonces por eso está esa frase tan relevante. Aquí el detalle nomás es saber qué cuentas vas a pedir. Ok, sí. Sí, porque se entiende el sentir de los gerentes, de los líderes o de los encargados de querer controlar, porque no tienen, o sea, tampoco es, no me rindes cuentas, entonces su temor es, bueno, entonces me meto. Pero claro, yo no te rindo cuentas porque tú no tienes un sistema de trabajo, una metodología, o simplemente ni siquiera hay cuentas establecidas que yo voy a rendir quincena a quincena, semana tras semana. Así es. O sea, de lo que estoy haciendo, yo tengo que dar información, qué es lo que estoy haciendo y cómo se está haciendo. Sí, pero quienes deben de saber qué cuentas pedir, pues son los corporativos, son los responsables de cada una de estas áreas. Diríamos el nivel 2 y el nivel 3 de la estructura que recién acabamos de Entonces, mostrar. para concluir, ¿qué podemos hacer ya para cerrar esto? Ok, pues el primer planteamiento es pensar si estamos bien o estamos Si estamos haciendo lo correcto. Sí, no quisiera decir que mal. No es que estemos mal estructurados, simplemente son estructuras fuera de la realidad. O sea, estructuras que fueron pensadas, diseñadas y creadas para situaciones que ya no existen. Exactamente. Sí, eso es lo primero, la primera tarea que tenemos que hacer. Tenemos que, en función de eso, cerrar procesos en la medida de lo posible, e incluso puede ser un proceso paulatino si las condiciones en nuestras empresas no están en este momento para hacerlo. O sea, la estructura es algo que se tiene que estar pensando y rediseñando cada vez que sea necesario. Ok. También muy interesante. Establecer métricos. O sea, tomas decisiones y luego me pides cuentas por decisiones que tú tomaste, pues es bastante ilógico. Como que no va eso. Sí, entonces mejor dime qué métricos o qué resultados tengo que dar. Así es. Y dame margen de gestión operativa. Libertad. Libertad, exacto. Pero pues también me vas a capacitar, ¿no? Para que yo sea capaz de tomar buenas enseñarte decisiones. Cómo hacerlo para Sí. que lo hagas conforme a lo que nosotros necesitamos y queremos, ¿no? Así es. Y finalmente está la situación de alinear todo esto con los esquemas funcionales, con los esquemas normativos que tenemos dentro de la organización. Es decir, aquí se trabaja así y está documentado. Ajá. Y desde que te contrato, o sea, mira, te voy a permitir que hagas esto, aquello, pero tú me tienes que dar cada quincena o cada mes estos resultados. Ok. ¿Sí? Sí. En este marco es donde tú puedes moverte, tomar decisiones, y también que en función de ellos sean mis esquemas económicos o los beneficios que yo colaborador, yo líder pueda tener. Oh, excelente esto que nos acabas de platicar, cómo cerrar procesos, cómo hacerlo, porque realmente, hay que admitirlo, hacemos las cosas como nos enseñaron en la escuela, pero ya siglo XXI, Sí. y muchos de nosotros ya somos del siglo pasado, ¿no? Que terminamos la escolaridad del siglo pasado. No lo digo por ti, lo digo por mí y algunas que por ahí nos están escuchando, que todavía queremos adaptarle a la empresa a lo que se hacía en el siglo pasado, y ahorita
las condiciones, la tecnología, el conocimiento del consumidor ha cambiado muchísimo. Sí, hasta el mismo trabajador te demanda situaciones diferentes que ni la misma ley está preparada para ello. Muy bien, Lucía, pues muchas gracias. Interesante el tema, espero que ustedes lo hayan captado. Este programa también pasa por Facebook Live para que usted lo localice. Si agarró un pedacito, al ratito lo puede consultar ahí tranquilamente en su casa, en su oficina. Y si necesita asesoría y todo, aquí con Lucía Isey, de despacho de Empresa Inteligente. ¿Ok, Lucía? Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos la próxima semana con otro tema interesante aquí en Salud Empresarial. Gracias y hasta la próxima semana.